Buenas tardes. Seguimos con nuestra serie Cristianismo y Política. Este es nuestro tema número 6 y mire qué título: El anticristo y la política. No, todos despertaron, ¿verdad? Sí, sin duda que cuando se habla del anticristo, la atención de las personas es captada rápidamente. De hecho, creo que hoy se batió récord en la mañana, en la reunión de la mañana, de gente que vio en vivo la transmisión. Había entre en las varias redes, no sé, 4,000, 5,000 personas en vivo. El tema, pues, les llama mucho la atención a la gente. Hay personas que ya ve que de todo hay en la viña del Señor. A veces me mandan recados o me mandan, no sé, correos. Usted nunca habla del anticristo. No, yo hablo de Cristo. El anticristo es un tema, ¿verdad? Es un punto que está ahí en la Biblia y que en su momento se tocará. No, es que usted nunca habla del anticristo. No, es que yo quiero que la gente aprenda más de Cristo que del anticristo. Pero creo que llegó hoy es un buen día para hablar de este tema. Pero mire, el anticristo y la política. Mire, la palabra anticristo aparece 5 veces en la Biblia, pero hay muchos otros nombres que aluden al personaje del anticristo. Este vocablo anticristo está formado de 2 palabras, anti y Cristo. Anti significa contra, algo que está contra, en este caso contra Cristo, algo que se opone a, en este caso, que se opone a Cristo. Y hay 2 aspectos, 2 puntos que quiero tratar en esta enseñanza sobre este tema del anticristo. Y el primero, quiero hablarles un poco del anticristo como un sistema. El segundo punto es el anticristo como un personaje, pero aquí quiero enfocarme en primer lugar de hablar del anticristo como un sistema. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que no nos amoldemos a este mundo, que no nos, sino que nos transformemos, que no nos sigamos el modelo de vida de la gente de este mundo. ¿Por qué dijo eso el apóstol Pablo? Que no nos dejáramos arrastrar ni amoldar por la manera de pensar, de ser, de vivir de la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque la gente de este mundo está controlada por Satanás. Esa es la razón. Por consiguiente, escuche, todo político, cualquier político, toda política contraria a la moral cristiana, contraria a las escrituras, que tenga una tendencia, aunque sea religiosa, pero que se oponga a Cristo y a las escrituras, todo esto forma parte del sistema político religioso del anticristo. Lo voy a repetir: todo político y toda política contraria a la moral cristiana, toda tendencia religiosa que se oponga a Cristo, a las escrituras, todo eso forma parte del sistema político religioso del anticristo. Por ejemplo, las políticas de la gente del arco iris son políticas anticristianas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se oponen a la voluntad de Cristo, se oponen a la palabra de Dios, que aunque sea legal, eso no significa que ya que pueda ser aprobada por Dios. No, es anticristiana a todas luces, ¿sí? La legalización del aborto es una legislación anticristiana y los que la legislaron son anticristos y los que la siguen están en el sistema del anticristo, ¿sí? El matrimonio igualitario, todo esto y muchas otras políticas son del sistema
político del anticristo. Ok, primera de Juan 2:18, mire este versículo, póngame mucha atención. Lo que dice el apóstol Juan, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Esto se escribió hace casi 2000 años. Y fíjese cómo desde entonces ya los primeros cristianos consideraban su tiempo como los tiempos finales. Y dice Juan: ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y aquí es un personaje. ¿Oyeron, cristianos? Ya se les ha enseñado, y ustedes han oído ya que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjate, lo pone como un personaje, pero lo pone como muchos anticristos que ya forman un sistema de vida, un sistema de proceder, de pensar, etcétera. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, se considera los últimos tiempos desde el momento en que Cristo se fue de esta tierra y hasta nuestros días. Y a través de la historia ha habido personajes que los cristianos en su momento pues identificaron como el anticristo por la maldad de los personajes. Por ejemplo, los que fueron los emperadores romanos como Domiciano, que fue el que exilió a Juan a la isla de Patmos, fue el primer emperador o de los primeros que desataron una persecución atroz contra los cristianos, y los cristianos de ese tiempo dijeron: es el anticristo, ¿sí? Por cómo se conducía. Y así a través de la historia, pasando desde Napoleón, Hitler y muchos personajes que se han considerado como anticristos. Algunos dicen: es el anticristo, pero no, se han equivocado. En este asunto de escatología, mi posición es muy, digamos, muy prudente, para no irnos a los lados y decir: ay, mira, fulano de tal es el anticristo, y andar diciendo que todo el mundo es el anticristo, y luego, no es así, no es así. Todas esas teorías de conspiración no, necesitamos ser gente sensata y bien ubicada y guiarnos por la palabra de Dios, no por imaginaciones. Ciertamente cuando aparece un personaje que reúne ciertas características, se puede confundir, pero va a haber un día en que sí será el anticristo. Entonces, como sistema del anticristo, ese es un punto que mencioné, pero el segundo punto, que es donde más me voy a enfocar, es el que describe al anticristo como un personaje, como una persona de carne y hueso, que será como la encarnación misma de Satanás, que va a gobernar este mundo, que está en caos, con sus políticas que de inicio parecerán la solución, pero que finalmente serán como lo es el anticristo, engañoso, mentiroso, ¿sí? Primera de Juan 5:19, lo cito en la versión al día. Quiero que pongan mucha atención a lo que este versículo nos dice. Dice así: sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Sabemos. Dice, note la frase que viene a continuación: y el mundo entero, aquí mundo es la conglomeración de todos los habitantes del globo terrestre, y el mundo entero, ¿cómo está el mundo entero? Está bajo el control del maligno. ¿Cómo está el mundo? Bajo el control del maligno. Ahora, nosotros vivimos en este mundo. Pregunto, ¿estamos bajo el control de Satanás? No, porque en nosotros ya reina Jesús. Nosotros vivimos el reino de Dios que está en nuestro corazón. A nosotros ya no nos gobiernan las políticas, ni las tendencias, ni las filosofías del mundo, que aunque estamos en el mundo, ya no somos de este mundo. A nosotros nos gobierna la ley de Cristo, la palabra de Cristo. Pero los que rechazan a Cristo son anticristos.
Y todos esos, y aquí Juan dice que el mundo entero está bajo el control, el dominio de Satanás. En la versión en lenguaje sencillo, la última frase dice así: que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. ¿Cómo está la gente de este mundo? Que viven en un sistema anticristiano. Están dominadas por el diablo. No son palabras mías, son palabras de la Biblia. Quizás algunos dicen, no, oiga, eso suena muy fanático. Ok, está bien. Para los que no entienden esto, lo que yo estoy diciendo les suena muy fanático. Pero si volteamos la tortilla, como piensa el mundo, también yo podría decir, no, pues también son bien fanáticos del anticristo. Entonces ya estamos a mano, ¿verdad? Continuamos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Aquí Pablo menciona otro aspecto que va ligado a cómo este mundo está controlado y dominado. ¿Sí? Dice segunda de Corintios 4, 4. En los cuales, o sea, en la gente que rechaza a Cristo, que viven en un sistema anticristiano, en los cuales el Dios de este mundo lo pone con minúscula, se refiere a Satanás obviamente. El Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos aquí son los que no quieren nada con Cristo, los que rechazan deliberadamente a Cristo, lo blasfeman, se burlan de Él, lo ignoran, y esos son anticristos, porque están en contra de, se oponen a Cristo, y viven en un sistema anticristiano, abortando, pervirtiéndose, etcétera, etcétera. Entonces dice Pablo que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos y no pueden ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, lo que el evangelio les viene a ofrecer, al rechazarlo no pueden ver y están en tinieblas, están enceguecidos, son arrastrados y controlados en este sistema dominado por Satanás y a través de un sistema anticristiano. Entonces, fíjese, según las Escrituras, hasta donde hemos leído, todos los reinos de este mundo, todos los gobiernos de este mundo están bajo el control de Satanás. ¿Lo entiende así o no? Hasta donde hemos leído. Todos los gobiernos de este mundo, de esta tierra, tienen políticas. Todos los gobiernos tienen políticos. Y según la Biblia, Satanás los controla a todos. Ahora sí que como dicen los chavos, está cañón, ¿no? Híjole, no, ¿cómo? Pues eso es lo que dice la Biblia. Un poco más sobre este punto. Allí en el Evangelio de Lucas hay un episodio donde Satanás tienta a Jesús. En esta tentación, Satanás le ofrece literalmente a Jesús el control político de todas las naciones de la tierra, de las cuales Satanás se siente el dueño. Y ahorita vamos a saber por qué se siente dueño. Y él tiene el control. Dice Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte, o sea, Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire, este episodio se da, sin la menor duda, en el ámbito de la mente. En el ámbito de la mente fue donde Satanás le mostró a Jesús en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, mire, la mente tiene la capacidad, por ejemplo, yo ahorita en mi mente estoy pensando en el viaje que hice hace medio año a Londres, Inglaterra. Ahorita mi mente está ya pensando. Un saludo a Raúl y a Rocío que están allá pastoreando en la ciudad de Londres. Ahorita en este momento ando en España. Ahorita ya me trasladé a la Patagonia, en la Argentina.
¿Dónde son las tentaciones? ¿Dónde es el terreno de batalla de Satanás y nosotros? ¿En dónde es? Aquí. Todo es aquí. ¿Sí? Por eso dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos del mundo, porque del Everest, que son de las montañas más altas, no se ve todo el mundo, pues además está redondo. Entonces, eso confirma que es algo en la mente. Ahora, ¿qué le mostró en la mente? Todos los reinos de la tierra. Ahora, fíjate en el versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. O sea, a ti te voy a entregar todo esto. Wow, pues imagínate, ¿quién no quiere por lo menos una isla del Caribe? Continúa, te voy a dar todo esto y la gloria de ellos. ¿Qué es la gloria de los reinos del mundo? Pues el dinero, la fama, el glamour, usted sabe, ¿no? Esa es la gloria de los reinos del mundo. Y luego añade una frase impactante: porque a mí me ha sido entregada. Eso le está diciendo Satanás a Jesús. A mí me ha sido entregada. ¿Cómo que le fue entregado? ¿Qué acaso Dios, cuando hizo al hombre, no se lo entregó a él? Sí. Pero cuando Adán decidió desobedecer, renunció a ese derecho de gobernar y se lo cedió a Satanás. Y éste lo tomó y se adueñó. Y desde ese día hasta el día de hoy sigue controlando las mentes de la gente que vive en este mundo, que no tiene a Cristo en su corazón. Y los ha envuelto en un sistema político religioso muy tremendo, muy bien planeado. Entonces le dice: porque a mí me ha sido dada, entregada, y a quien quiero la doy. ¿Qué dijo el diablo? Y a quien quiero le doy toda esta gloria, todo este poder. ¿Han oído esa frase que se usa por allí de que le vendieron su alma al diablo? No es ninguna falacia, no es ninguna frase sin sentido, no, es real. Es real, de gente que literalmente le entrega su alma al diablo para que le entregue todo esto que le ofreció a Jesús. Muchos han cedido a ese ofrecimiento. ¿Por qué? Pues no tienen la manera de contrarrestar ese ofrecimiento al no tener a Cristo. Nosotros ahora tenemos a Cristo y nos damos cuenta de esos ofrecimientos que Satanás sigue haciendo, pero nosotros los rechazamos. Y nosotros creemos que la solución para el ser humano, el bienestar para el ser humano aquí en la tierra y en la eternidad, no tiene que ver nada con la política. Aunque la gente pone su confianza en los políticos y en las políticas para que les den una vida próspera, bonita, abundante y satisfactoria. Pero todo eso es efímero, porque todo se termina. Y ahí es donde está el engaño. Ahora le dice: y a quien quiero la doy, versículo 7, si tú postrado me adorares. Quiero que note cómo el mismo Satanás ya está intercalando, mezclando lo político con lo religioso. ¿Lo alcanza a ver? O sea, poder, autoridad sobre las naciones, dominio, etcétera, etcétera. Si postrado me adoras. La adoración ya es un asunto de tipo espiritual, de tipo religioso. Entonces le dice: te doy todo esto si tú postrado me adoras. Todos, dice, serán tuyos. Todos serán tuyos. Pero en el versículo 8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús rechaza de manera firme tal ofrecimiento. Ofrecimiento que muchos que viven en un sistema anticristiano no tienen la fuerza ni la capacidad de rechazar. Por eso es que siguen envueltos y envueltos y envueltos en este sistema que es anticristiano y terminan adorando al diablo.
No tengo la menor duda de que la situación actual del mundo, después de tantos siglos, milenios, es de manera indirecta culpa de los políticos, sin duda. De hecho, la guerra que actualmente en este momento se está librando entre Israel e Irán es por cuestiones políticas. Esa es la verdadera razón. Y la mayoría de las guerras tienen su fundamento ahí, en cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones de orgullo. Según encuestas, aseguran que más de 1,000 millones de personas han muerto en las diferentes guerras durante la historia registrada de la humanidad. Más de 1,000 millones de personas. Eso es trágico. Lo peor del caso es, como dijo uno de los presidentes de los Estados Unidos, Herbert Hoover, dijo lo siguiente: los hombres viejos declaran la guerra, pero son los jóvenes quienes luchan y mueren. De manera injusta. Vemos las fotografías, los videos de gente que está muriendo ahí en la franja de Gaza, los palestinos, los judíos, gente inocente, y todo porque los políticos son los culpables. ¿Pero por qué son los culpables? ¿Saben por qué? Porque están gobernados y controlados ¿por quién? Dígalo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Entonces, si yo como cristiano pongo mi esperanza y mi fe en los políticos y en sus políticas, estoy dando un paso en falso. Y estoy a punto de ser engañado y arrastrado a un sistema que es anticristiano. Interesante, ¿no? Hay un diario que circula aquí en México, es El Financiero. Este diario publicó el 11 de octubre del año pasado esta nota. Es todo un artículo, pero yo nada más anoté el encabezado, que dice: la humanidad ha vivido en paz solo 268 de los últimos 3,400 años. De 3,400 años solamente ha habido paz en este mundo 268 años. Fíjese, el hombre no hemos sido capaces de tener paz entre nosotros. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y eso que nos ufanamos de ser los Homo sapiens, o sea, que pensamos, que razonamos, no hemos sido capaces de guardar la paz. Bueno, esto y la revelación de las Escrituras, para nosotros los cristianos, el personaje del anticristo es algo que es muy claro en la Biblia. Un personaje que en su momento debido aparecerá, se revelará en esta tierra, y según la apreciación de muchos estudiosos de este tema del anticristo, su aparición estará íntimamente relacionado precisamente con la política. Es obvio que tiene que ser un hombre con intenciones y pensamientos políticos para poder gobernar, lo que todo mundo está esperando, que aparezca un personaje que sea capaz de poner orden en este mundo, porque hasta ahorita parece que no ha habido un solo humano. En el Antiguo Testamento, fíjense, de manera muy interesante, ya se dejaban ver rasgos de este personaje conocido como el anticristo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 versículo 8, cito la versión Dios habla hoy, y dice así, Daniel 7:8: mientras yo estaba mirando los cuernos, hay mucho lenguaje simbólico aquí que no me voy a meter en eso, nada más en lo que atañe al tema. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que entre ellos salía otro cuerno más pequeño.
Y entonces le arrancaron 3 cuernos para dejar lugar al último que le había salido, el cual tenía ojos como de un ser humano. Aquí ya empieza a describir. Y una boca tenía este personaje que hablaba con mucha arrogancia. Fíjese, esto es muy interesante, porque justamente cuando aparezca este personaje, el sistema del anticristo es arrogante, ¿sí o no? Ya de por sí, porque viene de una mente del más arrogante de todos. La soberbia fue lo que hizo caer a Satanás de la presencia de Dios. Pero el anticristo va a tener este rasgo de la arrogancia, y justamente de manera coincidente, no sé, pero es un rasgo de los políticos, la arrogancia. Ahora que estamos en tiempos políticos, de campañas políticas, digo al que le interese, porque yo entiendo que no a todos les interesa, observe cómo hablan los políticos. A ver, así rápidamente, nomás no diga nombres. En la mañana alguien dijo un nombre y pues no se trata de eso, sino de nosotros estar atentos. ¿Cómo habla? Fíjese cómo hablan los políticos. Bueno, con arrogancia. La periodista española llamada Imelda Rodríguez Escanciano escribió un artículo en un diario español que está describiendo perfectamente a los políticos con la arrogancia como un distintivo. Ella está hablando de los políticos españoles, pero sabemos, ¿no?, cómo es el asunto. Se cuecen en todos lados. Y esta periodista hizo un artículo donde los describe y dice lo siguiente: ningún partido político, ningún candidato u organización que estén liderados por figuras arrogantes, altaneras, etcétera, han construido ni construirán nada duradero, porque está fundado sobre arrogancia, soberbia. Se creen los dueños de todo y de todos. Continúa: tan solo son capaces de eclipsar y retener a sus fieles seguidores a través del gancho de su furia, es decir, de su discurso furibundo. Yo sí soy él y yo te voy a dar lo que aquel no te da. Y hablan con una altanería y los miran así, como este candidato que está a mi izquierda, que esto y lo otro, pero yo no, dice. El decir esas cosas con esa arrogancia ya los descalifica. El asunto es que hay gente a la cual sí convencen. Ay, mira, este está hablando, lo siento, honesto. Ay, hermanos, necesita pedirle al Señor más discernimiento, más inteligencia espiritual, quien diga estas cosas. Dice, no, solo los detienen a través de su gancho de un discurso furibundo, altanero y manipulador. Híjole, qué manera tan fiel de describirlos. Es la verdad. Continúa la periodista: los emboban, o sea, la gente, al pueblo. Los romanos decían, cuando el pueblo romano empezaba a quererse sublevar, el César decía, denles pan, regálenles pan y traigan gladiadores al circo. O sea, al pueblo pan y circo. De ahí viene esa frase. Entonces, vénganse acá, y aquí les dan su frutzi y su torta. O sea, son los mismos, no han cambiado. Manipuladores, dice, los emboban con cantos de sirena que poco o nada resuelven los problemas del pueblo. Hasta que un día reaccionan, o sea, la gente. Claro, porque este enganche visceral no permanece para siempre. Hay quien sí quiere despertar, hay quien sí necesita que su vida mejore y hay quien sí decide pensar. El problema es que siguen hundidos y controlados por Satanás. Es muy difícil, yo diría imposible, salir de ese sistema
a menos que no venga Cristo y te libere. Qué tremendo. Continúo. Ahí es donde los mensajeros de la soberbia lo tienen todo perdido, porque su capacidad de reacción, dice esta periodista, es muy limitada. Fíjense que la soberbia es a menudo un escudo para los perfiles más mediocres. O sea, hacen esa actitud de, no, yo sí. El problema es que ellos saben cómo manipular a las masas. Pero ¿quién los está manipulando a ellos? El mismo Satanás. ¿Se da cuenta cómo se fue generando todo esto? Y siguen, lo tenemos en la actualidad. Y lo vemos en los debates políticos de cualquier país. Y de eso, dice, los políticos se pintan solos. Y continúa, no saben cómo resolver las situaciones y sus impulsos los llevan finalmente a actuar con maldad. Híjole, qué increíble, pero es la verdad. Ahora, no todos, habrá honrosas excepciones, por supuesto, pero es como buscar una aguja en un pajar. Esa es la verdad, pero se conducen con maldad, con engaño, con hipocresía. Es terrible, porque ese es el espíritu del anticristo. Y termina diciendo, no nos engañemos, las organizaciones y los políticos intoxicados por la soberbia solo están preocupados por mantener su cuota de poder. Y es cierto, o sea, no se miden en las mentiras que dicen, en las promesas que hacen con tal de retener el poder. Aquí en México ya se está dando un fenómeno ya que está llegando al extremo. Están asesinando muchos candidatos. ¿Ya se dieron cuenta? Ayer todavía mataron a otros 2, creo. Ya llevan no sé cuántos. O sea, pelear por el poder. Están convencidos de que teniendo poder a través de la política se realizan o le ayudan a la gente, pero cuando ya están allí se les olvida todo. Hace rato estaba con un pastor aquí en mi oficina y estaba viendo un video que alguien me mandó, donde un periodista muy reconocido, no voy a decir nombres para evitar situaciones, ¿no? Donde un político está con una persona envuelta en la política actual de este país, de México, y le dice, no, dice, mira, yo desde que era niño he oído a los políticos, dice, ¿sabe qué? Son un montón de mentirosos, pero se lo estaba diciendo ahí en la cara. No, pero es que ahora sí nada, dice. La gente ya no les cree. Estaba bien molesto. Son mentirosos, se engañan, son malévolos, ahora hasta se están matando entre ustedes mismos. No me diga que eso viene del Espíritu de Dios. Viene de un sistema corrupto y manipulado por Satanás, que ha logrado engañar las mentes de las personas. Ahora, si algún cristiano pretende o quiere involucrarse en la política de este mundo, ahora sí, pues que el Señor y 20 legiones de ángeles lo ayuden, porque te vas a enfrentar contra el más corrupto de los sistemas, que es el sistema del anticristo. Y si el Señor no te mete allí, olvídalo. Olvídate de cualquier otra pretensión. Si el Señor te mete ahí en la política de este mundo y que estés ahí, tendrá su propósito. Pero si no, olvídalo. Y mucho menos pongamos nuestras esperanzas en las promesas que nos hagan los políticos. Porque desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, cuando yo tenía, 4 años, 5 años, estaba entonces el presidente Adolfo López Mateos. Y fíjense, yo a esa edad oía sus discursos. Y está catalogado hasta la fecha como uno de los mejores presidentes de México. No el mejor, pero sí de los mejores. Pero en fin, el sistema ya está ahí. Y detrás de todo ese sistema está a punto de aparecer el autor de ese sistema. La gente, en términos generales, globales, se juntan los líderes políticos de las naciones y claman por alguien.
por alguien que venga a poner orden en este mundo, porque no han sido capaces de lograrlo ellos. Ahora, políticamente el anticristo, según las escrituras, vamos a leer algunas, tendrá una inteligencia fuera de lo común, muy arriba del promedio que prevalece en los seres humanos. Tendrá una excelente oratoria, una capacidad de transmitir sus ideas, capaz de convencer a los líderes mundiales para que crean que él es el personaje que este mundo necesita, y van a seguir sus propuestas políticas por esa verborrea que tendrá, que es una característica de los políticos. Tiene una verborrea impresionante. Vamos a leer en Daniel capítulo 8, versículo 3, donde está describiendo ciertas características del anticristo. Yo quiero que usted trate de asociarlo a lo que es el espíritu que prevalece en los políticos de este mundo. Dice Daniel 8:23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. Ahí está. Pero mire, altivo de rostro. Ya lo dijo en el versículo anterior, que será arrogante, altivo de rostro. Así que mirarán a todos como los menos. Ya llegué, como decir, ya llegué. Aquí estoy yo soy la solución para ustedes. Y si usted observa los eslogan de los políticos, se parecen un montón. Sigamos leyendo. Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea que será muy inteligente, pero esa inteligencia tendrá una carga de maldad impresionante. Otras versiones de la Biblia, donde dice entendido en enigmas, traducen: será un hombre altivo de rostro, astuto, intrigoso, tramposo. Es decir, tendrá una habilidad, una inteligencia, pero para lo malo, una manera tan sutil de engañar, de convencer, de hacer trampa, impresionante. Dice el versículo 24: y su poder se fortalecerá. Se entiende que aquí poder es poder político. Ahora, fíjate lo que dice a continuación: su poder político se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ah, caray, pues ¿quién le va a dar esa fuerza? A ver, pregunta, a nosotros los cristianos, ¿quién nos da esa fuerza sobrenatural para sobreponernos a tantas cosas? Dios. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia dice que su gracia nos sostiene, que Él es el Todopoderoso y que Él hará que las fuerzas no nos falten cuando las necesitemos. Nuestra fortaleza es el Señor. Pero ¿quién va a fortalecer a este? ¿Quién? Porque no es con su propia fuerza, sino el mismo Satanás. ¿Qué más? Sigo leyendo. Y causará grandes ruinas. Al principio parecerá todo maravilloso. El personaje que necesitábamos. Pero dice, causará grandes ruinas y prosperará. Es decir, tendrá éxito en todo lo que haga este personaje. Pero luego se irá descubriendo poco a poco, y continúa diciendo: y hará arbitrariamente. Es decir, ya no tomará en cuenta ni los derechos humanos, ni a las personas como personas, los tratará como si fueran nada. Será un dictador mundial con el poder de persuasión a los líderes de este mundo tan impresionante que se le someterán. Pero a la vez, cuando él comience a revelar lo que realmente es y su origen, será un hombre arbitrario, será como un dictador y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Se refiere a líderes poderosos, o sea, el que se revele, no, pero que tú eres cuello, sin miramiento alguno, como han sido algunos prototipos a través de la historia, como Hitler, como Mussolini, en fin.
Pero fíjate la frase al final del versículo 24, y al pueblo de los santos. Ay, ay, ay. ¿Qué significa esto? Que habrá quienes se le opongan. ¿Y esos son quiénes? A ver, levanten la mano. Porque nosotros estamos a favor de Cristo. Y Él es el anticristo. Y su sistema es anticristo. Y sus leyes y sus políticas serán anticristo. Vamos a tener una guerra. Vamos a tener una guerra. De hecho, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, entregaste tu vida y Él te salvó, en ese momento le declaraste la guerra a Satanás. Y no descansa, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual dice: resistan en la fe, manténganse sólidos, firmes. Entonces va a hacer mucho daño este personaje. Ahora vámonos al versículo 25, lo voy a citar en la versión Palabra de Dios para Todos. El versículo 25, Daniel 8:25. Este rey será muy inteligente, será demasiado inteligente, pero en esa sabiduría diabólica que habla Santiago, animal, perversa, porque Satanás aborrece a la máxima creación de Dios, que es el ser humano. Será un hombre, ese rey muy inteligente, pero su inteligencia, lean con atención, cristianos, la usará para sus trampas. Ahí está claro. Para la destrucción. Ahí no termina el asunto. Traicionará a muchas personas. Yo suelo ver el canal del Congreso de la Cámara de Senadores, los debates políticos, y hay algunos políticos que los oigo hablar, digo: híjole, este hombre se ve que es una persona inteligente, esta mujer se ve que es una persona, mira cómo, o sea, qué bien sabe expresar, qué bien sabe hablar, qué manera de dar su discurso, pero son tramposos, muchos de ellos. Repito, hay honrosas excepciones, sin duda, pero dice a continuación: traicionará a muchas personas. Este es un rasgo de los políticos, son traicioneros, y de esos aquí en México hay un montón, sí, que se eligen por un partido, ya están ahí y luego traicionan y se vuelven en contra, y ahora se hacen acérrimos enemigos del que los llevó al Senado o a la Cámara de Diputados o a la presidencia municipal, y se traicionan. La traición en ese mundo es común. Es común. Jesús tuvo un traicionero entre los suyos. La traición siempre ha existido, pero forma parte del sistema del anticristo. Pero nosotros tenemos que ser fieles sobre todo a Dios, fieles a la palabra, fieles a la familia, fieles a los hermanos, fieles al Señor, fieles en tu trabajo, fieles. Las traiciones entre nosotros no deben de existir. Las traiciones son del sistema del anticristo, y aquí vemos al padre de las traiciones. Y dice aquí: él traicionará a muchas personas y las destruirá cuando menos se lo esperen. Así son ellos, así es el sistema. Ayer mi esposa y yo estábamos viendo un documental de un personaje que yo conocí en persona, es muy famoso. Yo lo conocí, fue un artista. Y yo platicaba con él, y yo ya era cristiano cuando lo conocí, y yo le compartía, y él me decía, estoy hablando de Johnny Laboriel, algunos, no todos quizás lo conocerán, ¿no? Él tiene un hermano muy famoso que es un bajista, Abraham Laboriel, pero Johnny Laboriel ya murió, pero yo lo conocí, yo le compartía, y sus padres eran cristianos, y él pues nos llamó la atención, pues era como una biografía de él, porque decía cómo lo habían traicionado a él, pero que
había momentos en el que él se acordaba de citas de la Biblia. O sea, él tuvo esa lucha que muchos tienen, porque tenía mucho talento, cantaba muy bien, ¿sí? Entonces, pues fue arrastrado, pero allí en ese mundo que él vivió de traiciones, dice, yo queriendo ser fiel a mi familia, queriendo ser fiel, todo mundo me traicionó, yo no pude hacer dinero, decía. Algunos aseguran que murió bien en el Señor, yo no sé, yo no estaba allí, pero lo que sí sé es por testimonio de él mismo, y eso ayer lo estábamos viendo mi esposa y yo, en 15 minutos duró. Hermanos, así es este mundo, traidor, porque Satanás es traidor, y el sistema de este mundo es de traición y de destrucción. Dice, y los destruirá cuando menos se lo esperen. Continúa, se creerá muy importante. Sin mí no, ya llegó la solución para ustedes. Aquí está la solución para ustedes. Se creerá muy importante y se enfrentará al príncipe de príncipes. ¿Quién será ese? Oigan, ¿quién será? A ver, les estoy preguntando, ¿quién será el príncipe de príncipes? Díganlo. ¿Por qué lo dicen? El príncipe de príncipes va a enfrentarse con el anticristo. El anticristo se va a enfrentar con el príncipe de príncipes. ¿Quién es el príncipe de príncipes? Más claro no puede ser. Porque solo, ahora sí que ponte con uno de tu tamaño. Nada más que, pues el príncipe de príncipes, ya sabemos el fin de la historia, es el vencedor. Denle un aplauso. Ahora fíjate, continúa al final del versículo, pero ese rey que enfrentará al príncipe de príncipes será destruido. Ahí está su derrota. Y su destrucción no será por manos humanas, por supuesto que no. Tiene que ser el Hijo de Dios con la espada de su boca, como vamos a leer más adelante. Jesús mismo advirtió de falsos cristos. Nadie puede decir, ay, a mí nadie me avisó. Mateo 24-23, Jesús está con sus discípulos, los está instruyendo, los está advirtiendo, como en esta mañana el Espíritu Santo nos advierte a través de la lectura de la Biblia. Dice, entonces, dice Jesús, si alguno, quien sea, os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. No lo creáis. O sea, como el que va a solucionar los problemas. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Falsos qué? Algunos que pretenderán ser Jesús o un Salvador o alguien que venga a solucionar los problemas de este mundo. Y entre ellos están los políticos. Porque la gran mayoría de ellos son falsos. Traen su propia agenda. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, no solo de expresión, de retórica, sino también harán cosas que llamarán e impactarán a la gente que los mire. Y aquí es donde se pone más difícil el asunto. Mira lo que dijo Jesús, de tal manera harán estos falsos que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate el poder que van a desplegar estos falsos salvadores de este mundo. Ahora imagínate Satanás encarnado en el anticristo. Va a ser algo impresionante. Dice el versículo 25, ya os lo he dicho antes, les dice Jesús, ya se los dije, para que no los tome por sorpresa. Nadie puede decir, Señor, a mí no me dijiste. Estamos advertidos, hermanos, ¿sí? Si ahorita que vemos los debates, yo esto lo puedo entender perfectamente, porque pues, soy humano como ustedes. Todos queremos lo mejor para un país como este en el que Dios nos puso, ¿sí o no? ¿Aman México?
pues queremos lo mejor para México. Esto empieza por nosotros ser buenos padres de familia, buenos esposos, buenos ciudadanos, y ahí ya estamos haciendo nuestra política. Bien, el bien, ¿sí? Ayudar al necesitado, etcétera, 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 etcétera. Pero ya los he dicho antes, les dijo Jesús. Ahora Pablo, el apóstol, no se quedó atrás y mencionó al personaje. Vamos rápido ahí a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Algo había sucedido allí con los cristianos en Tesalónica, así se llamaba esa región. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, había una situación ahí respecto al regreso de Jesús, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjate el ruego del apóstol, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cómo debía pensar y cómo debía pensar los cristianos de ese tiempo? ¿Cómo debemos de pensar los cristianos de este tiempo respecto a la venida de Jesús? Respecto a este mundo, ¿cómo debemos de pensar? Ya hemos sido instruidos. ¿Cómo debemos de pensar? Lo que debemos de rechazar, lo que debemos abrazar. Y los cristianos en Tesalónica se estaban enfrentando a una situación que también los cristianos de hoy enfrentan. Se confunden cuando oyen falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, y su manera de pensar conforme a la mente de Cristo la distorsionan. Y Pablo dice que no se dejen mover fácilmente. Otra versión dice que no se dejen mover tan fácilmente de su modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu aquí es persona, ni por una persona, ni por palabra o algún discurso de alguien que suene impactante el discurso, ni por carta como si fuese nuestra, lo cual significa que alguien escribía cartas falsas y las firmaba como si fueran de Pablo, pero eran anticristianas, porque hablaban de la negación de Cristo como Dios y muchas cosas más. Dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él va a venir, sí, ciertamente, pero no se dejen engañar. La Biblia claramente nos dice las señales que precederán antes de que Él venga. Y luego Pablo en el versículo 3 continúa: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Oyeron eso, cristianos? Nadie nos engañe en ninguna manera. Tenemos que estar muy listos para que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono de la palabra de Cristo, el abandono de la palabra de Dios, el alejamiento deliberado del Hijo de Dios, de alejarse de Dios, darle la espalda. Una vez habiendo abrazado y habiendo creído en Jesús el Hijo de Dios, algo sucedió en el corazón de algunos, porque la apostasía se dará dentro de la iglesia, porque apostatar es abandonar, y pues los que están afuera, ¿cómo van a abandonar a Dios si no están con Él? Están en control de Satanás. Satanás los controla, mejor dicho. Pero el cristiano que le da la espalda a Dios está apostatando. Por eso, hermanos, cada uno, como dijo Pablo, examínese si está en la fe, para que estén sólidos, porque yo no quisiera decir lo que voy a decir, pero creo que si el anticristo se manifestara ya, un buen número de cristianos que asisten a las iglesias de hoy serían engañados y lo seguirían y se le postrarían, porque su fe no es sólida, porque sus convicciones no son sólidas. Todavía juegan al cristiano, todavía están con un pie en el sistema del mundo y con otro pie en Cristo, y así no son las cosas, así no funciona. Son los primeros que son arrastrados. Continúo leyendo. Estoy en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste, se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí más claro ya no puede ser. Versículo 4, el cual se opone, ahí está anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios, con el Dios de la Biblia, o es objeto de culto. Tanta es su rebelión que se sienta en la casa de Dios, en el templo de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué no fue lo mismo que quiso hacer allá en los lugares celestiales? Pero ahora lo va a hacer aquí en esta tierra y va a arrastrar un montón de gente con su sistema y con sus engaños. Versículo 5, dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros os decía esto? ¿Ya se les olvidó, tesalonicenses? Y ahora, versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción en este mundo el misterio de la iniquidad, o sea, el desborde de la maldad que sale del corazón de Satanás, y su obra maestra será el llamado anticristo. Ahí sacará toda la iniquidad que uno se puede imaginar. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. No quiero meterme en detalles ahorita de otro tipo. Vamos al versículo 8. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo, cuando ya se revelará como el enemigo número 1 de Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, el príncipe de príncipes, matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, lea con atención. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Lo están leyendo, cristianos? ¿Por obra de quién será el advenimiento de este personaje llamado el anticristo? Por obra de Satanás. Clarísimo, hermanos. Con gran poder y señales y prodigios que impactarán, llamarán la atención, captarán los corazones de las personas. Pero esos prodigios serán como mentirosos. O sea, tendrán detrás de esa manifestación, tendrán una actitud de engaño. O sea, será engañoso, mentiroso, porque él es el padre de mentira. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, mire estos versículos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, los que rechazaron a Cristo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, todos aquellos que no, yo no quiero nada de tu Cristo, no, a mí no me hables de eso. No, Dios es de los retrógrados. Dios es un invento de la mente humana. Yo no quiero nada con Dios. A ver si está Dios, a ver, enséñamelo aquí. Apárece ahorita, 1, 2, 3, ya ves, no existe. Bueno, todos esos, escucha bien lo que dice aquí, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que lo rechazaron. Versículo 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. Ok, no me quieren a mí, me rechazan a mí, pues ahí esto quieren, eso queremos. ¿Se acuerdan cuando Israel pidió un rey? Y a mí ya no me quieren, y Samuel muy enojado, y Dios le dice a Samuel, acuérdense de este pasaje, ya lo vimos. Le dice a Samuel, no, tranquilo Samuel, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Y mira lo que dice. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Están ustedes equilibrando el asunto entre el sistema anticristo y el personaje? Hermanos, este mundo se está acercando a su fin.
no va a mejorar. Ni lo espera, ningún político lo va a mejorar hasta que llegue este personaje y empiece a levantar este mundo, pero todo será aparente, todo será engañoso, porque lo que en realidad él querrá hacer es arrastrar consigo muchas almas al infierno y a la condenación eterna. Esto lo dice, es nuestra última escritura, Apocalipsis 13:11. Leo: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Se acuerdan que Jesús fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El corderito es un animalito que Dios quiso usar como muestra de cómo sería el Mesías, Jesús, nuestro Salvador. No sé cuántos de ustedes, voy a decir algo no muy agradable, no sé cuántos de ustedes han visto cuando sacrifican un corderito para luego hacerlo birria hidalguense, barbacoa hidalguense. Pero esos animalitos, yo sí he visto, y es impactante, hermanos, porque es un animalito muy manso. Y cuando lo toma el que lo va a sacrificar, el animalito ya lo sabe y comienza a temblar, pero no se resiste. Y mira con su mirada, ve a todos lados y ve al verdugo, y está ahí y ve que sacan el cuchillo y no se mueve, no se resiste. Y de pronto el verdugo o el cocinero pues le corta el cuello y lo desangra. Todo eso es figura de Jesús, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Fíjate lo que está diciendo aquí, que este personaje tendrá unos cuernos como los de un corderito, pero hablará como dragón. El dragón simboliza al diablo. O sea, tendrá apariencia así de cordero, pero hablará como dragón, como el diablo habla, con todas sus blasfemias, con todas sus mentiras, con toda su manipulación, con toda su maldad. Pero tendrá apariencia y a muchos engañará. Fíjate cómo son los políticos. Así son. O sea, ahora sí, ahora sí, y hasta te lloran. Voten por mí. Ahora sí, miren, por esta, que conmigo les va bien. Y se cuelgan de objetos religiosos ya en su desesperación. Y la gente dice: ay, se me hace que ahora sí es sincero. Sí, voy a votar por él. Y le dan a la gente en lo religioso, ¿sí o no? Hay un momento que sacan sus virgencitas, sus santitos, sus cruces, su Biblia. Van y buscan a los pastores en las ciudades: oren por mí, y convocan a 700 fotógrafos para que les tomen la foto. Y luego salen los periódicos y los cristianos los ven y dicen: ay, mira, están orando por el candidato, yo sí soy cristiano. Ay, hermanos, por favor, ¿cómo explicarles que son políticos? Luego al rato van con los brujos y se toman la foto con el brujo, ¿sí o no? Sigan confiando en ellos. Ese es el sistema, hermanos, de ellos. Por eso debemos de orar por ellos. Algo puede hacer Dios en medio de toda la confusión, ¿sí o no? Para que vivamos quieta y reposadamente, dice la Biblia. Pero continúa. Dice, versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. Ve cómo ya metió, se va de lo político a lo religioso, ya metió la adoración. Versículo 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¡Wow! A la tierra delante de los hombres. Esto ya es casi irresistible, que la gente que esté en el sistema anticristo no siga al anticristo. Versículo 14. Aquí ya la Biblia nos revela esto. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Qué hace? Engaña.
a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, aquí está otra vez, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, a una imagen, como la que hizo Nabucodonosor de él mismo. Nada más que aquí el mismo Satanás hará hablar a esa imagen. Fíjate, la gente, cae una tormenta, se cae un árbol y dice: ay, mira, se parece a San Pillín de no sé qué. Ay, dice: ay, me habló. Y van y se le postran. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? O una tortilla que tiene allí cierta forma y ¡ay! Se me apareció en el monte un pedazo de fierro, de hierro, una tortilla, un comal. Me habló, dicen. Fíjate, si una tortilla los convence. No lo digo así en sonda, así como para o sea, no tengo una mala actitud al mencionar eso. Estoy contrastándolo para que vean, si esa gente es tan fácil de engañar con esas manifestaciones, ahora imagínense con el poder que desplegará el anticristo. Eso será impresionante. Ahora fíjate lo que dice el versículo 15: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar. Aquí está, ya legislará que a todo aquel que no lo adore, cuello, copelas o cuello. E hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí está. ¿Hiciese qué? Matar. ¿Qué significa? Que va a haber gente que va a estar en el tiempo de la bestia, pero que tendrán el conocimiento de alguna manera, por algo se quedaron atrás, no sé, no quiero meterme en el asunto del arrebatamiento ahorita en este punto. No me queda tiempo y me desviaré un poco. Pero aquí hay gente que se le va a resistir porque tuvo que legislar de que todo el que no lo adorase lo mataran. Ahora, suponiendo que tú te vas a quedar, ¿cómo que me reprende? ¿Cómo que me atas? Supongamos que usted se va a quedar. Vamos a ponerlo así para que se sienta el rigor. Ok, no te fuiste, te quedaste, ya sabes lo que no hay que hacer, pero te va a costar la vida. Pero no lo hagas. ¿Entendieron? No lo hagan. Aunque hay falsos maestros que dicen que aunque te pongas la marca de la bestia, de todas maneras te vas a salvar. Así hay maestros enseñando el día de hoy esas aberraciones anticristianas, diciéndose cristianos. Si aquí dice claramente, y este pastor que dijo esto es muy respetado entre comillas, todos estamos de un hilito, hermanos, Cualquiera nos podemos desviar y decir tonterías. Es claro aquí que hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, si quieres salvar tu vida, pues la vas a adorar, pero te vas a condenar por toda la eternidad. Y termina diciendo el versículo 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, algo distintivo que la tecnología actual ya es totalmente posible. Versículo 17: y que ninguno pudiese comprar ni vender. Eso es legislación, ¿sí o no? Todas esas leyes saldrán de la mente del anticristo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, que es el característico número y signo del anticristo.
Termino con esto, hermanos. Paul Henry Spaak. Quizás algunos cuantos ahí les suena este nombre. ¿Quién es este señor Paul Henry Spaak? Bueno, eso fue un político belga, fue uno de los impulsores de la conocida organización allá en Europa que se conoce como la Unión Europea, que es un conjunto de países europeos que hicieron un grupo de 10 y luego fueron 11, un rollo allí, que se unieron para unir las economías y bla, bla, bla. Bueno, este señor tuvo que ver en el inicio de esa Unión Europea. Le estoy dando este dato para que vean lo que un líder de este nivel dijo, ¿ok? Continúo. Este hombre ayudó a redactar la carta que rige actualmente en la política de lo que son las Naciones Unidas, que son un número de naciones de todo el mundo que están unidas para favor de la paz y todo, que pues no han hecho nada, ¿no? Bueno, este Paul Henry Spaak también presidió su primera Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1946. Este hombre contribuyó también a la formación de lo que se conoce como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN. Ok. Este señor, Paul Henry Spaak, fue secretario general de la OTAN. Este hombre dijo lo siguiente: nosotros no queremos ya más comités, ya tenemos demasiados. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para unir a todas las demás naciones, a todas las personas, y que nos saque de esta crisis económica en la que nos hemos estado hundiendo día tras día. Mándenos a ese hombre, dijo en su discurso. Lo vamos a recibir, lo mismo si viene de Dios o si viene del diablo. ¿Quieres saber más de este hombre? Búsquelo ahí en Google. Un directivo de las Naciones Unidas dijo eso: cuando se les aparezca, lo van a abrazar, le van a besar los pies, lo van a recibir y van a caer en su engaño. Que Dios nos libre, hermanos. Pidámosle a Dios entendimiento y sabiduría para sabernos conducir en este mundo. Amén. Y que Dios nos ayude. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas claro, sin ambigüedades, y nos haces entender, nos exhortas a la prudencia, al discernimiento, a la sabiduría. Danos esa sabiduría, Señor, que tuvo el rey Salomón en sus inicios. Danos esa sabiduría de Abraham, de los hombres que ejercieron esa fe en ti, Señor. Ahora nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, del Jesús el Mesías, que hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir, que hemos sido rescatados de la corriente de este mundo, de la esclavitud de este mundo, y ahora vivimos en el reino de tu amado Hijo Jesús. Padre, nosotros todavía estamos en este mundo, no sabemos la revelación final de este personaje, pero tú nos lo estás advirtiendo, Señor. Sin duda que este mundo no mejorará, ningún político tendrá ese poder, así hagan las mejores promesas. Podrán hacer algunas cosas que beneficien ciertamente a algunas personas, pero el distintivo será que serán arrogantes, soberbios, traicioneros, manipuladores, mentirosos e hipócritas, porque están en este sistema del anticristo. Y cuando este personaje, esta encarnación de Satanás, se manifieste en este mundo, Señor, nosotros que tenemos tu Espíritu Santo, nos vas a alertar, nos vas a hacer que nuestro corazón como que brinca, como que vendrá la advertencia de tu Espíritu a nuestros corazones.
Señor, guárdanos de la corriente de este mundo, del sistema que ha atrapado a muchos hijos tuyos, Señor. Tu palabra dice que no podemos ahora, como hijos tuyos, enredarnos en los negocios de esta vida, que significa todo lo que este mundo persigue, todo lo que este mundo se le ofrece a través del sistema anticristo y del mismo personaje de Satanás, que ofrece a los seres humanos poder, autoridad, dinero, fama, riquezas, pero al fin de todo es un engaño. Guárdanos, Señor, de la maldad de este mundo, y que tu buen espíritu y tu palabra nos alumbre en nuestro caminar, Señor, porque un día vendrás y liquidarás a ese malvado, a ese engendro de Satanás, con el espíritu de tu boca y con la palabra de tu poder, Señor. Y en tanto vienes, derrama tu gracia, tu fortaleza en cada uno de tus hijos alrededor de este mundo, Señor, que vivimos en distintos países, pero que tenemos una fe sólida en Jesús, el Hijo de Dios, y declaramos que su palabra es nuestra lámpara, es nuestra luz, es la que va a guiar nuestro camino hasta que tú vengas, Señor, a esta tierra. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, de la maldad de este mundo. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Que no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, por tu presencia poderosa en medio de nosotros. Estamos seguros y firmes en ti.
en tu palabra, Señor, y en la gloriosa esperanza en Cristo, que tú regresarás, Señor, por nosotros. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y alabanza. Tú nos hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y con millones de ángeles te cantaremos con potente voz. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y alabanza. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Te adoramos,
adoramos a ti, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores.